25. Faltaba muy poco para la medianoche. El cedro mostraba sus ramas azuladas, que brillaban con las luces intermitentes que le habían colgado Ana. A un costado, la mesa redonda con el mantel blanco y un arreglo de flores. Estaba cubierta con diferentes platos. Una vela encendida, protegida por una tulipa, titilaba de tanto en tanto, luchando por no apagarse. Pablo estaba estirado sobre una reposera, callado, contemplando las estrellas debajo del árbol que plantará su padre. Ana había puesto música, pero no se lograba apagar las voces festivas de los vecinos que, como todos los años, evidenciaban más aún su soledad y su tristeza. Faltaba poco menos de media hora para la medianoche. Ana buscó un viejo sillón hamaca de madera y lona y se sentó debajo de la pérgola. La madreselva formaba un techo de hojas verdes oscuro coronado por flores blancas y amarillas que impregnaban el patio con su perfume dulzón. Mónica y Mariana se habían ido esa mañana para Buenos Aires. El vuelo salía poco después del mediodía, así que supuso que a esa hora ya estaría por brindar con Mercedes y Mauricio, en el lujoso hospital de Washington. Mónica había ido después de almorzar a buscar las valijas que Sergio le trajera del departamento y se fue para su quinta a preparar el equipaje. Recién por la noche estuvieron juntos un rato mientras los chicos se despedían y casi no habían tenido tiempo de hablar. Solo le dijo que hablarían desde allá para Año Nuevo y les confirmarían si regresaban los primeros días de febrero. Sergio se había ido a pasar las fiestas con su familia y no regresaría antes de 2 semanas. Ella le había propuesto que se quedara, pero él le había planteado que sería mejor para Pablo que no se vieran durante unos días, que sus padres lo esperaban, que se veía poco porque estaban muy lejos, y al final se fue con un beso apurado, como si sintiese fastidio de tener que dar explicaciones, prometiéndole que si los teléfonos funcionaban, lo que suponía muy difícil en el pueblito a donde se iba, la llamaría. Se acercó a la mesa y sacó la botella que había colocado dentro del balde con hielo. Sirvió 2 copas, se tomó una de un trago y le llevó la otra a Pablo. La luna atravesaba ahora las ramas más altas del Ibirapuita y, sobre el césped recién cortado, se proyectaba la sombra del árbol, que se extendía más allá del sendero de lajas y trepaba, quebrada, sobre uno de los muros del invernadero. Se acercó a la reposera donde estaba Pablo. La luz de la luna, que se filtraba entre las ramas, iluminaba parte del rostro de su hijo, y Ana se dio cuenta de que estaba llorando. Todas las casas se veían iluminadas, con sus árboles engalanados, con guirnaldas de luces, como si fuesen pinos navideños y con los parques colmados de gente. Los gritos de los chicos se mezclaban con los estallidos de la pirotecnia y con las risas de los adultos. Nano iba caminando hacia el pueblo, que estaba a menos de 2 kilómetros de su quinta. Ya habían dado las 12 y después de brindar con su familia, lo único que quería era reunirse con los chicos en la plaza, tal como lo habían convenido. Caminaba por la orilla de la ruta, que a esa hora estaba casi desierta. La noche era clara, iluminada por la luna. Las estrellas parecían tocarse unas a otras en el cielo. —¡Por fin llegás, loco! —lo recibió Betiana. Estaban sentados sobre el piso de ladrillos que circundaba el mástil en el centro de la plaza, con caras aburridas. Apoyaban la espalda sobre un muro bajo que hace las veces de banco y mesetero. Loli pasaba una botella y cada uno dándole un trago. —¿Y Pablo y Mariana? —preguntó Nano. —Mariana se fue esta mañana para Estados Unidos con la tía —le respondió Débora—. Y Pablo estaba con la chiripiorca, más loco que un chivo. Nos dijo que venía más tarde, pero no lo creo.
¡Qué bajón!, dijo Loli. Esto está más jodido que un velorio. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar a Pablo y lo convencemos para que venga, dijo Chris. Podríamos pasar a buscar cerveza y unas velas y nos vamos de conga al rancho. ¿Y con qué música vamos a hacer conga, si allá no hay luz? Además a Pablo no le convences con nada, con la mala onda que tiene, dijo Débora. Voten, dijo Gastón. Yo propongo llevar unos faroles y algún equipo que funcione a pilas. Mi viejo me dio el auto porque para Navidad siempre se chupa, así que podemos pasar a sustraer algunas botellas y comida de nuestras casas. Pasamos por lo de Pablo y lo llevamos por la fuerza. No va a poder resistirse contra nuestros músculos. Todos aprobaron por unanimidad y salieron derrapando sobre la arena, amontonados en el coche, con la música a todo volumen. Hacía rato que Ana lo había abrazado a su hijo sin decirle una palabra, y había besado sus lágrimas en silencio mientras las sirenas y los gritos de la gente los intimidaban, anunciando la medianoche. Hacía mucho que no lo veía llorar, tal vez desde la muerte de su marido. No hablaron de la pena que sentían los dos, no era necesario. Desde hacía tiempo las fiestas habían dejado de tener magia para ellos, pero este año el dolor era mucho más intenso y se mezclaban con el miedo. Con el miedo inconfesable que sentían al pensar que Mariana, tan lejos, se podía dejar convencer por los que le habían regalado la mentira de una familia durante tanto tiempo. Pablo había abierto el regalo que comprará para ella y lo contemplaba bajo la luz de la luna, mientras Ana llevaba para adentro todas las cosas que había quedado intactas sobre la mesa. Era un oso panda de peluche, no demasiado grande, con un corazón rosado en el centro del pecho. Era un oso panda de peluche, no demasiado grande, con un corazón rosado en el centro del pecho. Pablo lo apretaba y no podía evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas cuando el oso repetía: te quiero, con su voz a pilas. En ese momento los faros del coche iluminaron el jardín, encandilándolo por un momento. Pablo pensó, furioso, que no podría disimular sus lágrimas adelante de los chicos, y que tampoco soportaría las cargadas, así que cerró los ojos haciéndose el dormido. Cuando sintió el beso sobre sus labios y el abrazo intenso, con el olor de Mariana, creyó que estaba soñando. Mónica encendió un cigarrillo, sopló el humo con fuerza con un suspiro y se quedó unos segundos contemplando cómo se diluía el humo azul hasta desaparecer en el aire. Mariana y Pablo se habían ido con el grupo llevándose botellas, algo de comida, una bolsa de dormir y algunas velas. No nos esperen hasta el mediodía, gritaron entre risas al subir a la rana, que se alejaba con el ruido a latas, producido por la tira de tarros que le ataron los amigos, como si fuese un coche de recién casados. Los demás iban amontonados en el auto del padre de Gastón, haciendo sonar la bocina que se mezclaba con la de la vieja cafetera de Pablo, que emitía su sonido ronco de animal prehistórico. Ana estaba sentada a su lado, esperando que Mónica comenzara a contarle lo que había pasado. No había podido hablar, porque los chicos habían llegado casi al mismo tiempo que ellas. Mirá, a último momento, cuando estábamos en Ezeiza y faltaba muy poco para abordar el avión, no pude resistir la cara de Mariana. Telefoneamos a Washington y con las más dramáticas de mis voces le hice creer a mi hermana que Mariana tenía hepatitis y que no podía moverse de la cama. ¿Realmente se lo habrá creído? Te aseguro que sí, porque Mariana actuó a la perfección, con una voz de ultratumba que supongo que no le costaba demasiado fingir, ya que estaba muy mal por todo lo que está ocurriendo. ¿Y si a tu hermana se le hubiera ocurrido hablar por teléfono a tu casa? Fácil, el teléfono se descompuso apenas terminamos de hablar. No sabes el alivio que siento, dijo Ana, y ahora vamos a brindar. Ana, no te conté todo todavía. Mariana ya sabe algo. Después se lo diremos a Pablo, porque hoy no pudimos seguir hablando cuando llegaron sus amigos. Se trata de Sergio.
Por el tono de la voz de Mónica, Ana se dio cuenta de que lo que iba a contarle no sería agradable. 26. Mariana estaba envuelta en el cubrecamas, sentada en un sillón que había en su cuarto. La lluvia golpeaba con furia en los cristales repartidos de su ventana, y por los póstigos entreabiertos penetraban minúsculas gotitas en forma de llovizna, que alcanzaban a humedecerle la cara y el cabello. Desde allí la palma se veía borrosa, con sus hojas sacudidas por el viento, como si fuesen brazos dislocados. De tanto en tanto, algún dátil golpeaba contra las celosías de chapa. Era casi mediodía, aunque a causa del temporal, la oscuridad del cielo hacía suponer que no faltaba mucho para la noche. La quinta estaba en calma. Mónica dormía. El olor que despedía la arena, el pasto y los árboles, al ponerse en contacto con el agua, le traían a Mariana recuerdos de algún verano de su infancia, cuando, estando en esa misma casa, esperaba que dejase de llover para hacer navegar los barcos de papel que le hacía su abuela. Entrecerró los ojos, al abrigo de la manta y escuchando el sonido de la lluvia sobre el techo, le pareció revivir la misma sensación de intimidad que sintiera unos días atrás, cuando estaba abrazada a Pablo adentro de la bolsa de dormir. Las imágenes fueron presentándose claras y descubrió que podía recuperar el gozo a través de los recuerdos. Habían buscado un sitio apartado de la playa para poder amarse durante el resto de la noche, sin que nadie los interrumpiera. El cielo se transformó en techo y paredes de una imaginaria habitación y los grillos y el río en música de fondo. Cuando las estrellas comenzaban a opacarse y todo se iba volviendo gris, se pusieron a contemplar las primeras luces del día, desde el interior de la bolsa, desnudos y abrazados, sintiéndose más cerca que nunca el uno del otro. El aire era frío y húmedo y ellos se sentían cobijados, a resguardo del mundo, dentro de esa intimidad inviolable. Trató de imaginarlo a Pablo ahora, en su cama, y sintió que tenía ganas de estar adentro de sus brazos, de despertar siempre a su lado, de recibir sus besos de pescadito como desayuno, de cubrirlo de caricias. Se levantó y fue hasta la cómoda, abrió el último cajón, tratando de no hacer ruido. Necesitaba que ese momento de intimidad se prolongara. Volvió a sentarse en el sillón, envuelta en el cobertor, y comenzó a desatar el hilo sisal que sujetaba la tapa de la caja. Hacía rato que Ana se había levantado. El ruido de la lluvia la había despertado temprano y aprovechó esa excusa para no permitirse seguir dando vueltas en su enorme cama, sin poder dormir. Les costaba digerir la verdad acerca de Sergio. Había pasado algunos días desde la Nochebuena y todavía no podía dejar de pensar en la conversación que tuviera con Mónica durante esa madrugada. Ahora una vez más trataba de recrear las escenas en su mente, de lo que Mónica le relatara. Se imaginó agazapada sobre el lavatorio del baño, a punto de cruzar la ventana. Después le pareció verla acercándose al dormitorio y hasta logró imaginar la voz, seguramente ronca, de la persona que grababa el mensaje en el contestador, anunciándole a Sergio que podía irse de vacaciones, que había cumplido con su misión y que la pichona podría ser ahora controlada desde cerca en Washington. Y antes del clic y del saludo final, las felicitaciones por haber hecho muy bien el trabajo, sin que nadie se asustara demasiado. Seguramente estaba perfeccionando los métodos. Ahora abrió un cajón de su escritorio y sacó las pruebas contundentes para seguir lastimándose al contemplarlas. Los datos de los pasajes a Brasil que Mónica se ocupó de tomar, seguramente por temor a que ella no lo creyera. Lo había encontrado en el cajón de la mesa de noche de Sergio, debajo de unas cartas viejas, cuando siguió revolviendo después de escuchar la llamada. Estaba a nombre de él
y de una mujer, y tenía fecha y hora de partida, 24 de diciembre, 16 horas. Podría ser detective, es arriesgada y no se le pierden detalles, pensó Ana, mientras contemplaba la fotografía que Mónica sacó semi-escondida desde un taxi en la puerta de Aeroparque. En la foto podía reconocer con claridad a Sergio abrazando a una mujer, que seguramente tenía el nombre que figuraba en el pasaje, mientras arrastraba un par de maletas con caras gozosas como anticipándose al placer de las vacaciones, sin imaginar que Mónica, en lugar de estar abordando su vuelo a Washington, estaba a escasos metros de distancia, mientras Mariana la esperaba dentro del coche, a unas cuantas cuadras. Está visto que debo estar sola, pensó. Lo que más me duele es haber sido tan ingenuo, haber creído en sus mentiras, haber confiado en él. Soy un idiota. Hizo un borro con la foto y la tiró en el fondo de un cajón. Después se secó las lágrimas de un manotazo y se fue hacia el invernadero, caminando despacio debajo de la lluvia que caía como una cortina, levantando globitos en los charcos. El mismo olor a papel viejo que sintieran cuando don Gómez había abierto la caja llegó hasta Mariana, que seguía acurrucando en el sillón, mientras el sonido de la lluvia, golpeando sobre el techo, parecía transportarla a un lugar sin tiempo. Buscó entre los papeles amarillentos y sacó una hoja al azar. La desdobló con cuidado con un ligero temblor en las manos y se puso a leer. 11 de marzo de 1977. Para mi chiquito o chiquita. Hola, mi amor. Te estoy acariciando a través de mi panza que sigue estirándose para protegerte. Sé que me estás escuchando porque respondes a cada caricia con un golpecito de lo que creo debe ser tu pie. A veces empujas mucho, como si te estiraras, como si te faltara espacio y quisieras salir a conocer el mundo. Por un momento me falta el aire, entonces te acuno un poco y te digo al oído, que seguramente está muy cerca de mi ombligo, todavía no es el momento. Y creo que me escuchas, porque después te calmas por un buen rato. Ayer don Gómez me trajo del pueblo una carta de tu papá, escondido en el diario. ¿Querés que te cuente cómo es tu papi? Es un Marcos grandote, de pelo negro y largo que me gusta enrollarlo entre los dedos, con ojos enormes como dos pozos llenos de noche, que se le llenan de estrellas cuando te nombra, y de truenos cuando desaparece un amigo. Es muy valiente y si yo siento un poco de miedo por vos, él me da las fuerzas y me dice que tenemos que seguir luchando para que cuando crezcas, el mundo que te dejemos sea más justo y en él nadie muera de hambre. En las cartas que siempre manda, me pone que nos quiere mucho y que a veces lo despierta un sueño. Vamos los tres caminando por la playa y mientras el sol va desapareciendo sobre las olas te enseñamos a caminar y te cantamos. Vamos al mar. Nos gusta mucho el mar y cuando todo esto termine nos vamos a ir a vivir a sus orillas. Ya te elegimos nombre. Si sos varón te llamarás Ernesto por el Che, que ya te vamos a contar quién fue. Y si sos una nena te llamarás Mariana. Papá dice que vas a ser mujer y que en tus ojos va a brillar la luz del mar como en los míos. Yo lo dejo que hable. Ya es de noche. ¿Escuchás cómo cantan los grillos? Hay una luna grandota como una rueda dorada que asoma al borde del río. Hace un poco de frío, pero es tan hermoso estar cerca del agua, con un techo de estrellas, que me envuelvo en la manta y me quedo y al envolverme te envuelvo como si te diera un abrazo. Te quiero tanto que no veo la hora de que llegue junio para poder acariciarte la piel y llenarte de besos y alimentarte con la leche que te está preparando mis pechos. El domingo vamos a ir a ver a papá. Cuando lo extraño mucho, tomo entre mis dedos la media lunita de alpaca que llevo colgada en mi cuello. Él tiene la otra mitad.
Me la regaló cuando se enteró de que ya vivías adentro de mi panza, diciéndome que nuestros corazones eran de luna y que cuando al fin estuviéramos juntos sería una luna llena. Espero que falte poco para que eso sea verdad. Buenas noches, mi amor. Seguí soñando con duendes azules que voy a cuidar tu sueño. Te quiero mucho, tu mami. Mariana dobló la carta y se acordó de las palabras del viejo. Antes de bajarse, se sacó una porquería que llevaba siempre colgando y me lo dio para que la metiera en la caja con los papeles. Entonces se puso a hurgar en el fondo de la caja hasta encontrar lo que buscaba. Miró la media lunita de alpaca, oscurecía con la patina verdosa del paso del tiempo, y le dio un beso. Después tomó la cadena y se la prendió al cuello. Tragó las lágrimas preguntándose en qué abismo estaría la mitad de ese corazón de luna, que ya nunca podría ser una luna llena.